se consiguieron esas comisiones en el momento más dramático último de los años en España. Eso no está en cuestión, ¿eh? Cuidado, porque eso no está en cuestión. Vamos a ver, voy a acabar el tema. Y un piso que todavía no sabemos de dónde procede su financiación. Bueno, pero es que ese, donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid con el defraudador. No hay ninguna sospecha en el juzgado sobre esto. No, hablo de las implicaciones políticas que Ayuso se buscó ella misma, estamos mezclando implicando la presidencia de la Comunidad de Madrid en la defensa de su novio. A eso me refiero. Claro que es grave y habría quedado ahí probablemente si él no hubiera continuado. Bueno, creo que tiene muchas ganas de charlar e intervenir el ministro Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, que nos acompaña esta mañana aquí en la hora de la 1. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. No sé qué espera de la comparecencia de hoy de González Amador. Bueno, pues como se ha dicho en la mesa, espero que haya claridad por fin, ¿no? Llevamos un año esperando, ¿no?, sobre ese delito o esos delitos que cometió la pareja del señor Ayuso. Claro, el problema está en que, aparte del delito fiscal, la falsedad documental, todo esto veremos, ¿no? Parece que el señor Rodríguez incluso le tenía grabado en el móvil como Alberto Quirón, ¿no? Es decir, parece que trabajaba en algo que tenía que ver con la Comunidad de Madrid, ¿no?, que tenía que ver con algunos pagos que hacía la Comunidad de Madrid, ¿no? Y luego es verdad que al final el problema de todo esto es que acaba en un ático, ¿no? Parece ser, porque evidentemente hay ahí la compra de un piso más un ático encima, que está comprado a nombre de una empresa que huele a testaferro, ¿qué quiere que le diga? Por lo tanto, yo espero que haya claridad cuanto antes porque parece intolerable. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que esto es simplemente una multa, ministro. Es decir, que es una investigación fiscal y que esto no va más allá. ¿Se da cuenta Díaz Ayuso de la situación real? Porque estamos ante una investigación penal. Bueno, es que, de hecho, cuando su pareja se dirige al fiscal, se dirige para buscar un pacto para evitar cárcel. Para evitar cárcel. Si no, no hubiera hecho ese ofrecimiento a la Fiscalía. Está reconociendo los delitos para evitar ir a la cárcel. No olvidemos eso. Por lo tanto, claro que hay un delito. ¿Usted cómo ve la gestión, lo que preguntábamos antes en la mesa, ¿no?, en cuanto este caso salta? ¿Cómo ve la gestión que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que enseguida desde un atril público sale a defender a su novio, cuando realmente nadie tan siquiera le había preguntado hasta entonces nada? Es ella la que organiza esa comparecencia. Yo creo que la cosa empieza incluso un poco antes, y para que no se pierda la gente, cuando se empezaron a conocer los primeros chanchullos de la señora Ayuso, el líder del Partido Popular, el señor Casado, se atrevió a denunciar. En aquel caso, si no recuerdo mal, no era por el novio, era por el hermano de la señora Ayuso. Bueno, le costó el puesto al señor Casado. Yo creo que la señora Ayuso y el señor Rodríguez entonces sacaron una lección, y es: la mejor defensa es un buen ataque. Y si fueron capaces de acabar con Casado, pues ¿con quién no? Cuando salió el segundo escándalo de la señora Ayuso, en este caso lo de su pareja, hicieron lo mismo. Ponerse a perseguir al fiscal general del Estado, a periodistas, quiero recordar, a periodistas. Es más, la pareja de la señora Ayuso ha llevado también a los tribunales a los periodistas. El jefe de gabinete de la señora Ayuso amenazó, recuerden ustedes, con palabras: vais a tener que cerrar, os vamos a triturar. Imagínense, luego hablamos de democracias y norcoreanos, pues imagínense lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Por tanto, se han dedicado a perseguir a periodistas, al fiscal general del Estado, a la Moncloa, a montar todo un escándalo para tapar el escándalo original, que es los delitos de la pareja de la señora Ayuso. Ese es el delito. Eso es lo que tenemos que aclarar en el día de hoy. Si finalmente, viendo un poco por dónde va, ¿no?, con el correo famoso en el que se admiten esos dos delitos, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitiera esos dos delitos, y vista la gestión que ha hecho la propia Díaz Ayuso, ¿qué cree usted que tendría que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid? Vamos, no es que lo crea hoy, es que hace tiempo que venimos pidiendo su dimisión. Es más, que hace tiempo que venimos diciéndole al señor Feijóo que se atreva a pedir la dimisión de la señora Ayuso, y no se atreve. Yo, de hecho, creo que hay una cadena de terror, hay un hilo del terror. Creo que el señor Feijóo le tiene miedo a la señora Ayuso, visto lo que le pasó al señor Casado. Creo que la señora Ayuso le tiene miedo al señor Rodríguez, y al final, unos por otros, la casa sin barrer. Hay un hilo de terror en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto hay un intento por tapar toda esa montaña de chanchullos, sea como sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Eso es lo que estamos viendo. Y en esa situación, en ese hilo de terror que usted define, ministro, ¿qué papel tendría Miguel Ángel Rodríguez, que es la mano derecha de Díaz Ayuso, que ha manipulado y que incluso, como recordaba usted, ha amenazado a periodistas? Todos sabemos que Miguel Ángel Rodríguez ha tenido una segunda vida. Todos recordamos los escándalos que ya tuvo en una anterior vida, cuando estaba en el gobierno del señor Aznar. Con la señora Ayuso ha tenido una segunda vida y parece ser el hombre que mueve todos los hilos, ¿no? Bueno, a las pruebas me remito, insisto. Las malas praxis, las amenazas a periodistas, todo eso es lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid. A mí me parece impensable que en pleno siglo XXI, en el año 2025, en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica,
próspera, estemos viendo este tipo de cosas que me parecen verdaderamente insoportables. Bueno, pues veremos qué pasa. En 45 minutos está citado González Amador. Le quería comentar por otro asunto que parece que va a centrar la semana. Hoy Junts decide si retira o no esa moción en la que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. ¿Han pactado ustedes con Junts que se retire esa cuestión de confianza? Bueno, nosotros hemos dicho siempre lo mismo y lo hemos hecho, que es pactar siempre con discreción, por supuesto, y luego hacer públicos los acuerdos. Por tanto, hoy se reúne Junts, todo el respeto a su reunión, a su decisión. Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante es que llevamos 7 años con un gobierno de coalición, donde la pregunta todas las semanas es siempre la misma: si va a aguantar el gobierno, si tiene los apoyos suficientes. Bueno, yo lo que quiero decir es que hoy España tiene uno de los gobiernos más estables de Europa, a la prueba me remito. 2, que España hoy crece por encima, 4 veces más que la media europea, es el país más avanzado que más crece, está batiendo el récord de empleo, sube las pensiones, sube el salario mínimo. Eso es lo que está pasando en España hoy. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Y acabo. Menos mal que había este gobierno. Menos mal que había este gobierno en la pandemia. Menos mal que había este gobierno ahora que estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Menos mal, afortunadamente. ¿Van a cerrar ya lo de la competencia integral de inmigración con Junts? ¿En qué punto está? Insisto que nosotros negociamos siempre. Esto, mire, es difícil, sí, es difícil. Es difícil. Lo de la migración. Sí, pero lo de la migración le digo que nosotros, como le he dicho antes, cuando haya un acuerdo será público. ¿Será pronto? No lo sé, cuando haya un acuerdo será público. Nosotros negociamos siempre, no ha sido nunca fácil. El Parlamento es el que es. Hay un montón de formaciones políticas. Hay que negociar, hay que negociar. El Partido Socialista y el Gobierno de coalición lleva 7 años negociando con 8 formaciones políticas. El Partido Popular se ha quedado solo en un rincón, con Vox, no puede pactar con nadie más. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Hay que negociar cada semana? Cada semana, pero merece la pena. Y perdone, acabo. Tuvimos un ejemplo maravilloso hace 3 semanas, 4 semanas, cuando no salió un decreto. Muchos se echaban la mano a la cabeza ya, ¿se acuerda usted? Con el tema de las pensiones y muchos más temas, se echaban las manos a la cabeza. ¿Y qué dijo el presidente del Gobierno? Sentémonos otra vez a negociar. Y salió. Y subieron las pensiones. Por lo tanto, aquí esto es cada semana. Y nosotros vamos a seguir practicando el acuerdo y el diálogo. Ministro, no se nos escape. No me escapo. Porque una cosa es la negociación y otra cosa es la intención que un actor de esa negociación, en este caso, hablando con usted, el Gobierno, tiene. Ustedes, desde el Gobierno, ¿tienen la intención de ceder esa competencia de migración a Cataluña o a otras comunidades autónomas? Nosotros tenemos la intención de llegar a acuerdos siempre en el marco de la Constitución. Siempre. Por lo tanto, cualquier negociación parte de puntos diferentes. El Partido Socialista está muy lejos de Junts, estamos muy lejos de Junts en muchos aspectos, ideológicamente ni le cuento, pero tratamos de llegar a acuerdos. Sobre todo, lo importante es el para qué. Y yo le digo, si es para subir las pensiones, merece la pena. Si es para subir el salario mínimo, merece la pena. Si es para dar ayudas a Valencia en la Dana, merece la pena. Yo le digo que merece la pena, que eso es lo más importante que quiero trasladar. No solamente que merece la pena, que menos mal que hay este gobierno que hace estas políticas, y más con lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, ¿estamos lejos de Junts? No le cuento, en muchos asuntos muy lejos de Junts. Ahora, ¿hay que llegar a acuerdos? Hay que llegar a acuerdos. ¿Este gobierno tiene voluntad de llegar a acuerdos? Tiene voluntad de llegar a acuerdos. Siempre en el marco de la Constitución. Y por lo tanto, cuando haya acuerdos, los haremos públicos, como siempre. Se lo planteo porque en el caso, por ejemplo, del País Vasco ya vimos cómo el Gobierno cedió las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos parcialmente a la Ertzaintza, ya desde hace unas semanas. Aquí estaríamos hablando, no sé si solo de seguridad en fronteras o también de migración, es decir, de la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra tramiten, o la Administración catalana, por ejemplo, permisos de residencia. Nosotros haremos públicos los acuerdos y siempre dentro del marco de la Constitución. Esto es la historia de España, Silvia, perdona. El Partido Popular cedió la sanidad y la educación en el año 2001, quiero recordar, para llegar a un acuerdo de gobierno. Por tanto, siempre hemos negociado en España un Estado que es un Estado complejo, como el Estado autonómico, que por cierto ha funcionado bien. Por eso España es el país que más crece hoy, porque es un Estado que funciona. Pero donde hay diferencias, claro que sí. ¿Vamos a llegar a acuerdos? Vamos a llegar a acuerdos. No se preocupen que cuando haya un acuerdo, si lo hay, haremos público ese acuerdo. Bueno, por concretar, en ese marco de la Constitución, ¿se permite la cesión o transferencia integral de las competencias en migración a una comunidad autónoma? No se preocupe usted que haremos públicos los acuerdos cuando se produzcan. Insisto, siempre dentro de la Constitución. Lo de los presupuestos, ¿cómo va, ministro? Bueno, pues todo forma parte de lo mismo. Esto se conquista cada semana. Créanme que no es fácil, claro que no. Pero lo importante, la pregunta al final del día es si merece la pena o no. Y yo le digo que merece la pena. Que yo creo que hoy España tiene un modelo de éxito. Por cierto, un modelo que ahora que estamos viendo la ola ultra que invade el mundo, hoy en España, afortunadamente, estamos demostrando que se puede crecer más que los demás y encima tener una política de justicia social. Bueno, pues esto es lo que vamos a defender. El miércoles se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Se va a aprobar ya la condonación de la deuda a
todas las comunidades, a Cataluña, a las que lo soliciten? ¿Cómo funciona eso? Bueno, a mí me sorprende, vamos a intentar que sea a todas, porque ya sabe usted que el acuerdo que alcanzamos lo hacía partícipe a todas las comunidades autónomas. A mí me sorprende que el Partido Popular esté en una posición de votar que no, incluso aunque sea contra sus intereses, incluso aunque sea contra el interés de los ciudadanos de sus comunidades autónomas, que puedan perder una serie de recursos muy importantes para financiar la sanidad, la educación. Le digo más, este dato es demoledor. En los 7 años de gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más que con el señor Rajoy. 300.000 millones de euros. Este es un dato empírico, científico, brutal, que desmonta todo lo que está diciendo el Partido Popular. Todas las comunidades, no Cataluña, todas. 300.000 millones más. Si votan que no las comunidades del PP, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No digo porque van con esa posición. Bueno, pero por eso digo que ¿cómo es posible? O sea, no lo recibirían. Vamos a esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo lo que no entiendo es, de verdad, se puede hacer oposición con muchos asuntos, con muchos, pero ¿qué necesidad tiene el Partido Popular de dejar a los ciudadanos de sus comunidades autónomas, las que gobierna, sin un montón de recursos que valdrían para mejorar su financiación, solo por votar que no al Gobierno de España? Es que no tiene ni pies ni cabeza, es que es una oposición que va como pollo sin cabeza. Es más, hemos visto el ridículo que hicieron con el decreto, votar que no a las pensiones porque había un palacete para el PNV y resulta que al final, cuando ya no depende su voto, entonces votamos que sí. Y por el camino, ¿qué pasa con 12 millones de pensionistas? Es que es una política verdaderamente surrealista lo que está haciendo el señor Feijóo. En este caso, ministro, ¿ustedes con quiénes están hablando? ¿Con el Partido Popular para hablar de la quita parcial de la deuda que van a abordar el miércoles? ¿Están hablando con cada uno de los varones, sean del partido que sea, para saber cuál es su posición ante su propuesta? Mire, toda la vida ha sido igual. El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene un funcionamiento reglado. Por lo tanto, claro que hay que hablar con las comunidades autónomas, porque ese es el funcionamiento ordinario que tiene. Ahora bien, ¿se ha hablado con los partidos políticos cuando se ha hablado de financiación autonómica? Siempre, toda la vida. De hecho, recuerdo bien, yo estaba allí cuando se hizo el último acuerdo de financiación autonómica con el presidente Zapatero, entonces, que se consiguió un acuerdo con las comunidades autónomas. Claro que se hablaba con las comunidades autónomas, que muchas de ellas tienen posiciones lógicamente contradictorias, porque no tiene nada que ver lo que le interesa a una comunidad como Valencia, como Madrid, con lo que le interesa a una comunidad como Galicia, como Castilla y León, y se llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Porque comunidades como Madrid o como Valencia hacen valer que tienen más población, y comunidades como Galicia o como Castilla y León hacen valer que tienen otras necesidades, por ejemplo, una población muy dispersa o más envejecida. Por lo tanto, es que se trata de llegar a acuerdos, siempre ha sido así. Por lo tanto, una vez más, ya se hizo con el gobierno Zapatero, no ha sido posible mejorar o renovar el modelo de financiación, y yo lo que espero es que el PP se siente a una mesa y lleguemos a un acuerdo. A ver, permítame el símil, ¿ustedes son más partidarios de hacer un ómnibus para condenar la deuda de todas las comunidades a la vez o decreto por decreto para cada una de ellas? Hombre, yo creo que sería bueno que se pueda aplicar a todas. Sería bueno, sería positivo alcanzar un acuerdo. A mí, por cierto, me encantan los acuerdos. Lo que no entiendo es que se rompan todos los acuerdos. Sería positivo alcanzar un acuerdo para todos. Porque ¿Y si no? Bueno, pues si no, habrá que hablar con cada una de ellas, pero todo lo que afecta al modelo de financiación es evidente que, aunque tenga negociaciones bilaterales, se tiene que pactar de forma multilateral con todas las comunidades autónomas. Ahora bien, en este caso concreto, que no estamos hablando de cambiar el modelo de financiación, sino de aplicar una quita de la deuda que beneficia a todas las comunidades, ¿por qué no? Por cierto, una deuda, no olvidemos, que viene de los recortes del señor Rajoy cuando llegó al gobierno. Es decir, las comunidades autónomas perdieron una serie de recursos por los recortes que hizo el señor Rajoy. Muchas de ellas tuvieron que acudir al endeudamiento, al famoso FLA, y ahora que un gobierno les da la oportunidad de liberarse de parte de esa deuda, dicen que no tienen ni pies ni cabeza. Le queremos preguntar, ya lo he apuntado un par de veces, por las elecciones alemanas. Primer balance, un primer titular, cómo desde el Gobierno ven el resultado. Bueno, es evidente que hay preocupación por el crecimiento de la ultraderecha. No le cuento en Alemania, estaba viendo el análisis que hacían ustedes de la diferencia que hay también entre el este y el oeste. Pero en Alemania creo que hay una lección de la que debería aprender el Partido Popular, y es cómo se aplica un cordón sanitario a la ultraderecha. Es más, la diferencia que va entre el PP alemán y el PP español es la que va de Merkel a Tellado. La señora Merkel salió corriendo el día que iban a votar con la ultraderecha a parar. He escuchado al candidato de la CDU anoche mismo decir que iba a mantener el cordón sanitario a la ultraderecha, y sin embargo aquí quiero recordar, no olvidemos, porque las cosas se olvidan muy fácil, que lo primero y lo único que ha hecho el señor Feijóo en política desde que ha llegado ha sido abrir las puertas a la ultraderecha. Es más, lo primero que hizo el señor Feijóo fue, después de las municipales y autonómicas, hacer decenas de acuerdos con la ultraderecha para que entraran en los gobiernos. Y si se rompieron, no fue por el PP, fue por Vox, encima, el que rompió los acuerdos. Por lo tanto, el legado del señor Feijóo, hasta que demuestre lo contrario, es haber abierto las puertas a la ultraderecha en España. Hay un tercer elemento del análisis de lo que ha pasado en Alemania, que es el desastre de la socialdemocracia. Bueno, perder el gobierno de Alemania a un muy mal resultado.
No sé cómo ven esto en su familia política. Precisamente por eso cobra más importancia lo que está pasando en España. Y que un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, esté demostrando... Es que esto es muy importante, es que esta es la razón de todo. Mire, para todo este discurso del odio, todo este discurso que va contra los avances civilizatorios, va contra la igualdad, contra la igualdad entre mujeres y hombres, contra la lucha contra el cambio climático, que es negacionista, que está alimentando la xenofobia, el odio, todo este discurso lamentable, que lo que plantea es retroceder como civilización, que están llamando woke a cosas tan normales como que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos, o como que el cambio climático es la mayor emergencia que tiene el planeta, o como ese discurso xenófobo que ya hubo en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Contra todo eso, que haya un gobierno que demuestre que hacer lo contrario encima sale rentable económicamente, esta es la clave. Si es que en Alemania es evidente que la situación económica no era la de España, pero es que España hoy crece más que los demás. Bate récords de empleo, sube las pensiones mientras rellena la hucha, sube el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, esto es lo que no soporta la ultraderecha, que haya un gobierno de izquierdas que consigue la mejor gestión económica y hacer compatible el crecimiento económico con que avancen los derechos. Ministro, me gustaría preguntarle por unas declaraciones de este mismo fin de semana del presidente del Gobierno que hacían referencia al Partido Popular y a Feijóo. Dice literalmente: la historia volverá a ser muy dura con los colaboracionistas del siglo XXI, como lo fue con los colaboracionistas del siglo XX. ¿Esto qué ha sido? ¿Ha sido una reflexión? ¿Ha sido un aviso? ¿Ha sido un llamamiento, ministro? Si me pregunta a mí, lo comparto 100%, plenamente. Es mi opinión. Yo sí creo que quien abre las puertas a la extrema derecha, a los ultras, no sé si es consciente de las consecuencias que tiene. No sé si es consciente de las consecuencias que tiene. Por lo tanto, yo creo, insisto, que el señor Feijóo, que vino a hacer política para adultos, lo que ha hecho es muy grave. Es más, este país no es xenófobo. Este país ha avanzado mucho en materia de igualdad. Este país es líder en renovables en el mundo y ama las energías renovables. Y lo que no tiene ningún sentido es que el señor Feijóo gobierne con ellos, pacte con ellos y plantee retroceder. Yo comparto esa reflexión en términos históricos. Acabamos de ver al presidente del Gobierno llegar a Kiev. ¿Cuál es el objetivo de la visita de hoy? Pues ahí lo tienen, es que es verdaderamente increíble lo que está pasando, es absolutamente increíble. Es más, yo tuve el inmenso honor de viajar con el presidente del Gobierno 2 veces a Kiev, la primera de ellas al poco de estallar la guerra, la invasión rusa de Ucrania. Y los mensajes que estamos escuchando son verdaderamente preocupantes, desde luego. Ucrania va a seguir contando con el apoyo de España y, desde luego, de Europa. La presencia del presidente hoy allí es importante. Este país se ha volcado, como toda Europa, en apoyo de Ucrania, que es el agredido, que es, ojo con las equidistancias. Es decir, Ucrania estaba muy tranquila hasta que Putin invadió Ucrania y, por tanto, no puede haber una solución para Ucrania sin Ucrania y sin Europa. Faltaría más. ¿Cómo está el consenso con el Partido Popular en materia de política exterior, teniendo en cuenta que en las últimas horas el propio Bendodo decía que esta visita del presidente del Gobierno a Kiev era un postureo? Bueno, yo creo que el Partido Popular en política exterior tiene una posición que es lo contrario de lo que diga el Gobierno, aunque vaya contra el sentido común. Así se ha visto. En todos los problemas que ha habido en el mundo siempre ha estado en contra de ETA. Es más, no veo al Partido Popular capaz, no le veo a día de hoy, lo lamento, de romper, por ejemplo, con la ultraderecha. Está siguiendo sus discursos. No lo veo en Kiev. Fíjese, en lugar de defender a Ucrania, en lugar de defender a Europa, ataca al Gobierno. Si es que no tiene ni pie ni cabeza, insisto. En Gaza, no hemos visto al Partido Popular todavía distanciarse, pronunciarse, apoyar abiertamente la solución de los dos estados. No lo vemos por ningún sitio. Por tanto, ojalá el Partido Popular haga de una vez por todas, como decía el señor Feijóo, política para adultos. Hasta hoy siguen los postulados de ultraderecha. En un momento en que la población observa un poco atónita y con miedo, ¿no?, la situación, lo venimos comentando, si los aranceles, cómo nos afectarán a cada uno, etcétera, etcétera. ¿Había margen ahora mismo para un encuentro entre Sánchez y Feijóo para hablar de estos asuntos que son capitales en los próximos meses? Mire, yo también estaba en la Moncloa cuando el señor Feijóo llegó a la presidencia del PP. Le ofrecimos una reunión en la Moncloa, se produjo una reunión en la Moncloa, elaboramos un documento, recuerdo, para el acuerdo, un documento, no recuerdo si tenía 10, 12 propuestas para el acuerdo, con propuestas tan sencillas como modificar el artículo 49 de la Constitución, que ya estaba pactado. Bueno, ha ido pasando, pero ha costado, sí. Y hasta la fecha, lamentablemente, hemos visto que es imposible ningún acuerdo con el PP. No habrá ahora mismo, no tienen en sus planes decir, bueno, pero las circunstancias son las que son. Si se contestan ustedes solos, es que fíjense que estamos hablando de Ucrania y resulta que lo primero que dice el Partido Popular es criticar al presidente del Gobierno en relación con Ucrania. Pero vamos a ver, pero ¿dónde está el PP? Si es que yo creo que, insisto, está como pollo sin cabeza, está agobiado, angustiado, invadido, colonizado por la ultraderecha,
dentro y fuera. Dentro de su partido y fuera a través de Vox. Yo lo lamento, pero hablando de los ciudadanos, de verdad, mire, créanme, yo creo que en este país estamos sufriendo un ruido político que está alimentado, que tiene intereses, que trata de ocultar la realidad de un país que tiene casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, donde 12 millones de pensionistas están cobrando la pensión que cobran hoy revalorizada, donde más de 2 millones de trabajadores ganan 6.000 euros más al año que hace 7 años, donde todo esto es lo que está pasando en España hoy. Y hay un ruido montado por la derecha y la ultraderecha para tratar de ocultar esa realidad. La realidad de un país donde siempre dice la macro, lo micro. Mire, la micro. Piensen en los 12 millones de pensionistas, lo que cobran hoy de pensión. Piensen en los trabajadores de salario mínimo, que son 2 millones y pico que cobran más. De esto es lo que no quiere hablar el PP, claro. Aprovechando la visita del presidente del Gobierno a Kiev, que es donde se encuentra en este momento, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para el futuro de Ucrania, nos hemos encontrado con que la Unión Europea ha pasado de pedir una silla en esa mesa de negociación a decir con que bastaría con que se sentase Ucrania. ¿Usted cree que Europa se ha rendido, ministro? Yo soy optimista en relación con Europa. Todavía es pronto. Es más, todavía hay que esperar muchas veces algunos mensajes que se oyen de fuera. Luego hay que darles 48 horas para esperar. Yo creo que Europa está frente a un reto muy importante. Y creo que Europa siempre ha avanzado, lamentablemente, cuando ha habido ese tipo de retos. Y desde luego, yo ahora, me decían ustedes, por ejemplo, aranceles. Que decían, no, si ponen aranceles será culpa de Sánchez. Y cuando se lo pone toda Europa también. Bueno, pues Europa tendrá que responder. Yo estoy convencido que va a responder. No, Ucrania. Pero fíjese la cantidad de contradicciones. Veo mensajes positivos hacia Putin ahora, hacia Putin. Pero si la OTAN hace tan solo 2 o 3 años discutió su hoja de ruta y estableció que la Rusia de Putin era una de las principales amenazas. Eso lo acordó la OTAN hace solo 2 o 3 años. ¿Qué sería lo mínimo para volver a retomar relaciones bilaterales con Rusia con normalidad, ministro? Yo creo que hay que conseguir un acuerdo de paz en Ucrania, pero ese acuerdo de paz tiene que ser con Ucrania. Y desde luego, sin Ucrania es imposible. Y desde luego sería una mala lección para todos que el agresor salga extrayendo ganancias. No sería una buena lección para nadie. Vamos a ver la conversación a quienes nos acompañan en la mesa. Ana. Buenos días, ministro. Buenos días. Hay 7.291 ancianos y ancianas muertas en residencias con un triaje que solo se practicó en la Comunidad de Madrid y que les impidió salir de las residencias estando enfermos, salvo que tuvieran un seguro privado. Me pregunto, usted como candidato como líder de la oposición del PSOE en la Comunidad de Madrid, ¿qué soluciones les va a dar el Partido Socialista o les querría dar el Partido Socialista vista la incomparecencia de los tribunales? Vayamos a los hechos. Todavía sigue habiendo denuncias porque saben ustedes que están intentando que no prescriban los hechos. Por lo tanto, espero que alguna de ellas pueda prosperar. En todo caso, vayamos a los hechos concretos. En Madrid lo que se produjo fue un protocolo concreto, un protocolo redactado, firmado y enviado a las residencias, que decía que no derivaran los pacientes a los hospitales. Eso fue lo que pasó. No estaríamos discutiendo de esto si no fuera por ese protocolo que aprobó Madrid y ninguna otra comunidad. ¿Vale? Bien, cuando se produce la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que luego fue interrumpida por las elecciones, comparece el responsable de las residencias, el responsable de la patronal de las residencias. Y recibe una pregunta directa de un diputado que le dice qué pasó, en efecto, con los mayores que tenían un seguro privado. Y la respuesta, créame, que hiela la sangre. Hiela la sangre. Porque con toda normalidad, dice, por supuesto, fueron derivados a su hospital privado. Y yo no sé si sabemos lo que nos estamos jugando. Yo no sé si somos conscientes del retroceso que están aplicando algunos para conseguir un inmenso negocio, para que la gente abandone lo público, para que lo público sea residual, para que lo público sea algo a lo que se vaya cuando no queda más remedio. Eso es lo que está pasando, para que la sanidad, la educación, las dependencias, la vivienda, sea única y exclusivamente un negocio. Por lo tanto, es muy grave. Desde luego, un gobierno digno nunca hubiera aprobado ese protocolo que costó vidas. Eso es así. Y, por lo tanto, yo espero que haya consecuencias, no solamente en los tribunales, también políticas, porque aquella decisión fue muy grave. Juan. Ministro, buenos días. Yo quería volver al origen de la conversación en relación con el asunto del fiscal general del Estado. La semana pasada el juez Hurtado citó a declarar a Pilar Sánchez Acera, que era una persona que formaba parte de su equipo cuando usted estaba en Moncloa. Y hay una pregunta evidente que le va a hacer. ¿Quién le reenvió a ella el mensaje que ella envió a Juan Lobato con los datos del señor González Amador? ¿Usted está en condiciones de afirmar que nadie de Moncloa envió ese mensaje a Pilar Sánchez Acera? ¿Sabe usted de dónde salió? Porque el mensaje era reenviado, es decir, ella, digamos que traslada.
Pues mire, tanto es así que cuando ella recibe la pregunta directa, ella misma responde, está en los medios, lo tiene en los medios, lo responde ella misma. Bueno, pero no estaba publicado en los medios todavía. A usted le puede... Bueno, perfecto. No. Perfecto, me encanta, porque me encanta cómo monta la derecha esta historia. Mire, esto me encanta. ¿Estaba publicado en los medios? Por supuesto que sí. Es más, el día que comparece varios periodistas, compañeros suyos, delante del juez y dicen, lo teníamos incluso antes que el fiscal, eso no ha sido tenido en cuenta por parte del juez. Lo han dicho, compañeros suyos. Pero no publicado. Compañeros suyos. 2. La noche anterior a que se produzcan los hechos que usted está diciendo, 4 medios de comunicación reproducen el contenido del correo. Lo reproducen. Dice usted, ¿no ha salido el pantallazo? Ya, pero lo teclearon. Usted es periodista, yo no. Usted sabe que tenía aquí el correo y estaba tecleando lo que ponía el correo. Bueno. No se lo inventaron, no son tan ingeniosos. Aquí, miren, en esta mesa hay profesionales de mucho prestigio. Algunos precisamente especializados en tribunales, como por ejemplo María, que son gente de mucho prestigio, que lleva muchos años haciendo tribunales y que sabe cómo funciona esto. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿lo tenían los periodistas antes? Sí, lo tenían. 2, ¿lo reprodujeron? Sí, lo reprodujeron. No, antes no, bueno, ministro, digo, antes insisto, no. Pero yo entiendo las opiniones y incluso entiendo los esfuerzos de la derecha para tapar la corrupción de la señora. Yo lo entiendo. Como periodista. Y yo le he contestado. Le estoy diciendo que 4 medios de comunicación reproducen el texto del correo. Hombre, supongo que tanta imaginación no tienen como para inventarse lo que ponen en el correo. Supongo que lo tenían. ¿O cree usted que no lo tenían? Y aquellos periodistas inventaron el contenido. No, yo no digo que los periodistas inventaran nada. Yo lo que digo es que el documento no había... El documento, no el contenido del documento. El documento, que es un matiz importante, pero entonces, el documento no había sido reproducido. Pero usted está siguiendo, supuestamente, entiendo, un supuesto delito de revelación de secretos, ¿no? Donde supuestamente de algo de la Fiscalía llega a periodistas, ¿sí o no? Esto es lo que está siguiendo, ¿no? Esa pista, entiendo, ¿no? Claro, yo le digo, le pregunto por esa pista. Y yo le contesto, ¿lo tienen o no lo tienen los periodistas? ¿Lo han reproducido o no lo han reproducido? Es más, compañeros suyos dicen, han declarado, que 400 personas tenían ese documento antes de que se les salga. 400 personas, compañeros suyos, insisto. Y ya, por acabar, porque a mí me hace mucha gracia todo esto, de cómo funciona. ¿De verdad cree usted, y ustedes se dedican a lo que se dedican, que hay tribunales en este país para investigar todas las filtraciones que ha habido? Porque yo veo la prensa todas las semanas, informes de la UCO, autos judiciales, todos los días, por lo 2 tanto, o 3. La respuesta a mi pregunta es que ese reenviado procedía de un periodista. No, la respuesta a su pregunta de un periodista. Es, yo me remito, insisto, la señora Acera comparecerá con toda normalidad cuando sea llamada y, como le acabo de aclarar, dice en un mensaje bien clarito. Lo tienen los medios. Y yo digo, es verdad, lo tenían, claro que lo tenían muchos. Ricardo. Sí, ministro, buenos días. Bueno, está claro que España, usted lo ha contado con datos, económicamente es impecable, la situación es extraordinaria. Yo coloquialmente a algunos amigos y digo, oye, vivimos una situación excepcional, no os creáis que esta es una situación que va a durar 20 años, no, ojalá, pero es excepcional. Ahora, hay que decir que el Gobierno tiene en el frente judicial un grave problema. Otra cosa sea que bueno, es un problema que se puede ir llevando, pero realmente la valoración del Gobierno al respecto de esta situación provocada por una serie de tribunales realmente que han hecho caso a estas organizaciones de ultraderecha y que han empezado en el tema Begoña Gómez, en el tema del hermano del presidente del Gobierno, muy claramente. ¿Cuál es la impresión, ministro, que tiene el Gobierno de esta nube, podríamos decir, que está opacando, sin duda, está opacando la buena situación de España económica y la buena gestión del Gobierno, objetivamente que es así? Mi opinión es que las cosas son lo que parecen. Mi opinión es que desde que el señor Aznar dijo el que pueda hacer que haga, pues muchos se sintieron llamados a hacer contra este gobierno. Y desde entonces yo he visto cosas que no se habían visto nunca. Por ejemplo, que se admitan a trámite denuncias en base a una serie de recortes de prensa presentadas por organizaciones ultraderechistas, de las cuales que estuvieron a punto de recibir condena, usted lo sabe, por extorsión en su día, de las cuales el Tribunal Supremo había dicho que no se admitían a trámite ese tipo de denuncias, y se han admitido. O, por ejemplo, que las investigaciones tengan objetos cambiantes. Por cierto, con decenas de filtraciones, pero objetos cambiantes, claramente prospectivas. Eso está pasando. Son hechos objetivos. Por tanto, yo desde luego no me chupo el dedo. Y yo sé que hay quien está en lo que está, que es el intentar acabar con este gobierno como sea, por el camino que sea, y saltándose si hace falta el derecho y los derechos que tenemos todos como ciudadanos también, a una legítima defensa, a tener, a saltarse, como hemos visto, la propia ley de enjuiciamiento criminal.
Lo hemos visto este año. Desde que la señora Ayuso, y además arranca todo ahí, porque arranca todo en Madrid, arranca todo en Ayuso, desde que conocimos los primeros chanchullos de la señora Ayuso, el ruido es ensordecedor. María. La incautación del móvil de su antecesor al frente de la Federación Socialista Madrileña, Juan Lobato, ha puesto de manifiesto que varias personas relevantes de Moncloa y del Gobierno conocieron en tiempo real, 13-14 de marzo del año pasado, el famoso correo en el que la defensa de González Amador admitía ciertamente haber cometido 2 delitos fiscales. Jon Antolín, la DIRCON de Vivienda, su jefa de gabinete, Sánchez Acera, ¿y usted? No, pero María, créeme, ¿Usted lo conoció? Mira, María, es que es muy sencillo, de verdad. Aquella noche, 4 medios de comunicación lo publicaron, créeme. No, créame es que usted no se ha a mí. hablado de otra cosa en el país. El único que publica el contenido Sí, María, pero es un buen intento. parcial es un medio de comunicación. Pero María, escúchame, es un buen... La imagen no había salido hasta que la difunde Perfecto. precisamente desde Moncloa Estupendo. su jefa de gabinete. Estupendo, pero vamos a los hechos, de verdad. ¿Usted conocía que No, su jefe de tranquilas, gabinete iba a difundir esto, iba a dar instrucciones a Juan Lobato para que lo utilizara? Míreme, No. Mire qué sencillo. ¿Ya está? ¿Fenomenal? No, ya está fenomenal, no, le aclaro. Cuando se conoce la información, porque se conoce la información de que la pareja del señor Ayuso ha cometido un delito grave, por cierto, porque yo supongo que usted tiene una hipoteca. Yo no sé si la señora Ayuso tiene una hipoteca o tiene una escritura, yo no lo sé. Si está viviendo en un ático millonario pagado, no lo sé. Yo no vivo en un ático millonario. Usted no. Ya se lo digo. La señora Ayuso parece que sí, ¿verdad? Bien. Cuando conocemos la información, el señor Rodríguez, le estoy diciendo hechos probados, el señor Rodríguez filtra. Nadie en España sabía esto antes de que el señor Rodríguez filtrara a un medio de comunicación una mentira sobre ese correo. El señor Rodríguez le cuenta a todos los españoles, para tapar el escándalo, que la Fiscalía se ha dirigido a la señora, a la pareja de la señora Ayuso para ofrecerle un pacto. Esto es así, María, y lo sabes, que te estoy contando la verdad. Esta es la verdad. Y a continuación, parece que desde Fiscalía, se ha visto, hay notas de prensa donde se aclara la verdad. Se aclara la verdad. Y a continuación hay una serie de medios de comunicación que publican por la noche. No ponen el pantallazo, insisto, lo reproducen, lo teclean, lo tienen, les ha llegado, es así lo que estoy diciendo. Por tanto, estamos discutiendo una vez más del dedo de hablar de la luna. Luego, oye, chapó por el señor Rodríguez y por toda su legión de digitales y digitaluchos que le siguen y que hacen que su estrategia aparentemente funcione. Porque en lugar de hablar del delito de la pareja de la señora Ayuso, hablamos de no sé qué. Ministro, yo tengo una duda. O sea, no se puede saber... porque le preguntaba usted a María, ¿usted tiene una hipoteca porque Ayuso vive en un ático de lujo? Cuando, lo digo porque por desconocimiento, ¿eh? O sea, una autoridad en la Comunidad de Madrid, no tiene que, en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno y en el Congreso, no tiene que decir dónde vive, si lo está pagando, si tiene una hipoteca, si se lo paga su pareja. Eso no se declara, digamos, por una cuestión de pura transparencia. O lo puede estar ocultando. O, como no es propiedad, puede no tener que declararlo porque no lo tiene propiedad. Claro, una cosa se entiende el patrimonio que tiene uno, otro donde vive, otro donde deja de vivir. Claro, o sea, yo lo que sé es... Pero en ese caso disfrutaría de un patrimonio ajeno. Claro, yo lo que digo es, conecte usted los puntos. Yo escuché hace un año y pico a la señora Ayuso decir que estaba cansada de pagar alquiler y unas piezas periodísticas muy amables que decían que iba a vivir en un modesto ático de 1 millón de euros. Eso lo he leído yo, con mis ojos. Bueno, a continuación hemos conocido que, en efecto, hay la compra de un piso por parte de su pareja y de un ático encima de ese piso por parte de personas que están vinculadas. Qué casualidad. Oiga, fíjese qué pisos en Madrid, ¿eh? Pues casualmente el de encima lo compraron personas o entidades vinculadas a su pareja. Es una casualidad, ¿eh? Como en Madrid no hay casas ni hay pisos, casualmente compraron el de encima, creo que es una sociedad que se llama Bavia, residenciada en León, creo, con personas que están con el señor Amador. Oiga, pues curiosidades, usted no se encuentra a su ex en Madrid, pero sí es capaz de que su ex o su pareja actual se compre el piso de encima. Estas casualidades pasan en Madrid. Una cuestión más, Pablo. Sí, yo cambio de tercio totalmente. Las universidades públicas madrileñas están en una situación muy precaria, tanto desde una perspectiva financiera como de personal. Me gustaría saber en concreto qué medidas propone el PSM al respecto y, además, si desde el Gobierno de España se considera que se tiene que hacer también un refuerzo en términos de financiación del sistema público universitario. Pues sí, se ha hecho. De hecho, a pesar de ser competencia autonómica, la última vez que los rectores estuvieron reunidos con el presidente del Gobierno, acordó más recursos para las universidades públicas, insisto, a pesar de ser competencia de las comunidades autónomas. 1, 2, gran parte de las cátedras y de la financiación que tienen hoy las universidades
públicas son cátedras que está financiando el Gobierno de España, por cierto, muchas de ellas con fondos europeos, yo se lo digo bien porque concretamente mi ministerio, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cátedras chip, etcétera, etcétera. 3, en el caso de Madrid, una vez más, y yo me gustaría, de verdad, creo que la gente entienda esto porque es lo más importante, que podamos evitarlo antes de que sea tarde, Pablo. Cuando yo estudié en la Universidad Pública Madrileña, en la Complutense, había el mismo número de universidades públicas y privadas. Hoy hay más del doble de privadas que públicas en Madrid. Se trata de deteriorar siempre los servicios públicos para que la gente vaya a la privada, para que haya un negocio privado. Y usted me propone propuestas. Y yo le digo, mire, estamos lejos de las elecciones, pero ya hemos hecho 2. En primer lugar, que la Comunidad de Madrid destine el 1% del PIB regional a financiar la universidad pública. En segundo lugar, una moratoria. Por lo tanto, mientras no pongamos un poquito de orden, no habrá más universidades privadas, por favor, que ya hay bastantes, que antes había el mismo número de públicas que de privadas. Por lo tanto, le hago el diagnóstico, le digo los datos y le doy la propuesta. Pero yo creo que es fundamental defender la universidad pública porque es la mayor máquina de igualdad. Porque si no fuera por la universidad pública, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Yo, desde luego, no estaría aquí. Ha sido la mayor generadora de igualdad de oportunidades. Y yo no sería ministro hoy si mis padres, que eran gente humilde, de un barrio humilde de Madrid, no hubieran tenido la oportunidad de ir a la universidad pública. Es muy importante lo que nos estamos jugando. Mire, el 98% de los estudiantes que entran en Harvard son millonarios cuando entran. Ya son millonarios cuando entran. La universidad es el ascensor y algunos están empeñados en pararlo arriba y que se quede arriba y que no suba y baje. Ministro Óscar López, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la Hora de la 1. Nos ha dejado muchos titulares que vamos a ir repasando poquito a poquito. El primero de ellos, ¿qué es lo que va a suceder esta mañana en la reunión?